La grabación anterior no funciona. Bueno, buenas tardes, bienvenida a la clase 6 de Tecnología Práctica del Material Escolar. Es importante que revises en el portal lo que corresponde con realizar la primera, segunda y tercera asignación disponibles. Es importante que revises también la realización del primer, segundo y tercer foro. Hilo, habrá llamado hilo, se me ha olvidado responder hilo. Lo que pasa es que como estamos nada más tú y yo, no va a ser varios hilos con varios compañeros. Importante entrar en la parte de participación, responder evaluado en clase, para que yo pueda colocarte la nota de asistencia a cada una de las clases y participación y opinión en cada una de las clases. Otra cosa, y como te dije, iba a comentar sobre el proyecto final. Como hemos visto a lo largo de toda la materia, los diferentes plásticos concentrados esencialmente en termoplástico y plástico termoestable. La idea del proyecto final es realizar una propuesta que incluya por lo menos 2 termoplásticos y 2 termoestables. Vimos la clase pasada los termoplásticos, hasta una parte, no los hemos visto completos. Y la clase que viene vamos a ver los termoestables. Entonces la idea es precisamente pensar en eso. ¿Qué propondrías tú de acuerdo a las características de los termoplásticos? ¿Cuáles termoplásticos vas a utilizar? Es decir, 2 termoplásticos. ¿Y cuáles termoestables vas a utilizar? No es necesario pensar directamente en que se va a realizar el objeto producido diseño industrial. La idea es que llegues como a un proyecto, es decir, hasta dónde vas a llegar hasta el momento en que haces la propuesta de, bueno, ya tengo el diseño, yo quiero hacer esto como diseño, bueno, y lo voy a hacer con plástico. Entonces, ¿qué cosa del diseño como tal de la propuesta va a ser en termoplástico y qué cosa va a ser en termoestable? Esa es la idea más o menos del proyecto final, y la semana que viene en la clase número 7 conversamos acerca de el proyecto final. Si tienes alguna duda, algún comentario del proyecto, lo hablamos entonces en la clase número 7, ya que tengas un planteamiento, mira, quiero hacer esto, tengo esta idea, tengo esta propuesta. Ok, déjame abrir la presentación. Está viendo PowerPoint. Para poder ver la presentación del día de hoy. Aquí hay un momento. La cosa está linda. Esto también lo voy a tener que editar. Ah, bueno, no quiere abrir. Yo estoy así relajado. Ajá, ya abrió. Sí. Ay, me volvió a cerrar la presentación, me volvió a cerrar el documento. No sé qué es lo que le pasa hoy. Está, pero no me cierra el documento. Ajá, aquí está. Abre, ok. Ya. Y ya sé que está en la página 70 ya el otro grupo le voy a escribir para comenzar tarde. Yo esto lo quiero que 70. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Muévete. 78. Aquí. Por Dios, no te Vamos a ver cuánto dura, porque ya el otro grupo le voy a escribir que vamos a comenzar a las 8:10. Le escribo ahorita en un momentico, le mando la presentación. Abre.
Ok, ya va a abrir. Y voy a terminar cenando como a las 9:00 de la noche. ¿Quién me llama? Ahorita no puedo atender. Listo. Clase 6 de tecnología práctica del material 4. Ok. Pero vamos como siempre a repasar lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de las aplicaciones de termoplásticos que no terminamos. Las vamos a terminar el día de hoy. Hablamos del polisilmetileno como polímero termoplástico de ingeniería rígido. Es un material bastante rígido que permite, por ejemplo, realizar engranajes, lo que hablamos todo la semana pasada. Recuerda que todo lo puedes revisar en el material de apoyo que está disponible también en el portal, caracterizado por su alta resistencia a la abrasión, a la baja fricción, a la existente estabilidad emocional. Hablamos también del PAN poliacrilonitrilo, que es un polímero termoplástico sintético versátil y resistente, utilizado principalmente para crear fibras acrílicas. Textiles, hablamos cómo fue la creación de textiles como precursor en la clave de la fabricación de fibra de carbono. Hablamos del PPMA, polimetilmetacrilato, que es un termoplástico amorfo de alta transparencia ampliamente utilizado como sustituto ligero y resistente del vidrio. Hablamos del acrilonitrilo butaideno-estireno, ABS, que es un termoplástico amorfo también de ingeniería, muy valorado por su alta resistencia al impacto, la tenacidad, la ligereza y la durabilidad, sobre todo muy resistente. Hablamos de los termoplásticos celulósicos, que vienen derivados de la celulosa natural. Hablamos del CA, CAB, CAP y CN, con sus diferentes aplicaciones, conocidos por su alta transparencia, tenacidad, durabilidad y biodegradabilidad. Y hablamos de la residina cumorano-indeno, que es como un aditivo, es un aditivo plástico, un polímero termoplástico sólido obtenido de la polimerización de fracciones de alquitrán de hullo petróleo, comúnmente comercializado en bloques amarillos, en marrones o negros, que se mezcla por su viscosidad con otros plásticos para mejorar la capacidad de resistencia al agua o de densidad y de resistencia. Esas son las aplicaciones de termoplásticos. En las aplicaciones de termoplásticos vamos ahora a agregar los últimos termoplásticos que vamos a ver el día de hoy. Termoplásticos mucho más a profundidad de los que vimos la clase pasada, y con eso hablamos de todos los termoplásticos. Ya la semana que viene van a ser solamente los termoestables. Entonces comenzamos primero con los fluoroplásticos o fluoropolímeros. Fluoro, la palabra indica, viene del flúor, o fluopolímeros, es decir, polímeros hechos a partir de flúor. Son plásticos de alto rendimiento compuestos por cadenas de carbono y flúor. Por eso se llaman fluoroplásticos o fluoropolímeros. Mezclan cadenas de carbono, mezclan flúor, conocidos por su inigualable resistencia química, inercia, bajo coeficiente de fricción y alta tolerancia térmica. Lo más importante quizás aquí es la resistencia química y la tolerancia térmica de ellos. Son materiales duraderos, antiadherentes, esa es quizá una característica muy vital de este tipo de plásticos, que son antiadherentes, y son estables, utilizados comúnmente en utensilios de cocina, sellos industriales, recubrimientos anticorrosivos y aislamiento eléctrico por esa capacidad de resistencia química y térmica. Por eso se utilizan, y vamos a ver cómo en la cocina estamos cada vez más llenos de fluoroplásticos, como los tipos principales. Comenzamos con el PTFE, el politetrafluoroetileno, o PTFE, conocido comúnmente como teflón. Teflón, como ya vimos la semana pasada, que el plexiglas es una marca comercial. En este caso el teflón es una marca comercial. El teflón es utilizado en recubrimientos antiadherentes y en juntas y en sellos, pero también se utiliza en elementos propios de la cocina, elementos de gastronomía. Aquí tenemos, por ejemplo, unas especies de rodillos hechos en teflón. Pero también se utilizan, por ejemplo, las bandejas de teflón para hornear, porque tienen alta tolerancia térmica. También se utilizan, en este caso, otros elementos de teflón en la cocina, como los mismos elementos naturales, las paletas, las cucharas hechas en teflón para cocinar, por ejemplo, por su alta resistencia. Es el PTFE. Y aquí tenemos el ejemplo con los rodillos que traje de teflón. Este es uno de los fluoroplásticos, como lo puedes ver, incluye el flúor y etileno, además de la mezcla de 4 tetrafluor, 4 y polietileno para crear el PTFE, conocido como teflón.
Tenemos el famoso FEPE, también llamado etileno propileno fluorado, similar al PTFE, pero procesable mediante métodos termoplásticos convencionales. Esencialmente, en el caso del PFE, se puede procesar, por ejemplo, para tubos alargados. Es decir, ¿te acuerdas que hablamos que una de las maneras de procesar el plástico es alargar el plástico? Entonces, esa especie de alargado de plástico, esa especie de trefilado que alarga el plástico completamente, a partir de la extrusión que se va soplando y va creando un plástico muy alargado, se puede crear tubos de FEP, que tienen alta resistencia a calor. Puedes pasar líquidos calientes a través de ellos, por ejemplo. Al contrario de los plásticos tradicionales que se pueden dañar, se pueden quemar con el uso de sustancias calientes. Tenemos el PFA, perfluoroalcoxi. El PFA ofrece mayor transparencia y flexibilidad que el PFTD y es ideal para recubrimientos y también para componentes químicos. Por ejemplo, aquí tenemos las uniones, estas especies de uniones o de codos, o de unión de tubos completamente, que puede incluso de 3 tubos, de un tubo grande a un tubo pequeño, el paso de 2 o incluso trancar una de las uniones, hechos en PFA, completamente teflón. Es un teflón, pero mucho más elaborado, y porque tiene una mayor capacidad de recubrimiento y de componentes para el paso de componentes químicos. También obviamente resistente al calor. Y tenemos el PVDF, fluoruro de polivinilideno. Aquí tenemos la trabalengua, fluoruro de polivinilideno, PVDF, alta resistencia mecánica, común en tuberías y en válvulas. Y en este caso también se puede utilizar por su capacidad de estiramiento. El fluoruro se estira completamente y genera ese famoso plástico transparente que se utiliza dentro de la cocina. ¿Sabes? Esos plásticos de recubrimiento transparente que son también resistentes al calor. Ese es PVDF. Ese es el fluorocromo de polietileno. También se puede utilizar igual que los anteriores en tuberías o válvulas, como acabamos de ver los ejemplos, dependiendo del tipo que queremos usar y que queremos usar, la resistencia química que queramos, etcétera, etcétera. Tenemos el TETFE, etileno tetrafluoroetileno, muy duradero y resistente, utilizado sobre todo en arquitectura. Es un tipo de etileno y de fluoretileno que se utiliza esencialmente en techos transparentes abombados, que permiten, por ejemplo, cuando llueva, que el agua corra completamente con mayor facilidad. Aquí tenemos, aquí tenemos el ejemplo de, sonó algo ahí, no sé qué fue lo que sonó en la computadora, pero no importa. Utilizado entonces en techo, este es un techo transparente, el ejemplo que tenemos aquí de este lado, es un techo transparente hecho en TFE y permite obviamente la resistencia al agua, al calor, etcétera, etcétera, pero también se pueden utilizar en cables alargados, tetratuliefileno en cables alargados que tenga una capacidad de resistencia, sobre todo, obviamente es un cable, pero que es la parte exterior de la parte interior que conduce electricidad, por ejemplo, cuando utilizamos metal en este caso. Ese es el mismo metal que si en los parques estos de comida rápida. En los parques de comida rápida, sí, sí, Que tienen como esos plásticos transparentes que son como las ventanas bóveda. sí, tú dices los parques para niños que Ajá. utilizan, no, bueno, dependiendo, por ejemplo, ¿cómo se llama los toboganes, esos toboganes curvados. Eso puede ser un flúor que es resistencia al teflón. Pero con respecto a las estructuras laterales, las estructuras son un plástico mucho más duro. Podría ser ABS, ABS porque es un plástico transparente y resistente. Podría ser incluso el que hablamos de, no, el ABS, que es el que se ocurre, pero esencialmente el teflón es en esa donde los niños corren, saben que es resbaladizo. Ese tiene etileno tetrafluoreno, o casi una elaboración más profunda del teflón. Ahí los tenemos. Ah,
Sí, Ok. sí, sí. Porque nos permite correr además y cuando el agua corre, a mí me tocó alguna vez en la vida limpiar esos parques, en uno de esos momentos en donde uno le tocaba trabajar en McDonald's. Fue una experiencia muy particular porque tú aprovechabas y te lanzabas y veías cómo estaba hecha la resistencia. Ok, ese es un buen ejemplo para utilizar los tubos en este caso. Tenemos otro de los plásticos que son los ionómeros. Los ionómeros son polímeros iónicos con cadenas de hidrocarburos y grupos ácidos neutralizados, por eso de ion, viene de grupos ácidos que están neutralizados, destacados por su alta resistencia, transparencia y capacidad de unión. Sobre todo eso es lo más importante que vamos a ver aquí, la capacidad de unión que tienen los polímeros iónicos. Se utilizan en empaques, se utilizan en recubrimientos, materiales odontológicos de restauración, pigmentación debido a su liberación de flúor y adición a tejidos dentales. Eso es muy importante en el uso de, por ejemplo, las famosas planchas utilizan los elementos de polímeros iónicos. Características principales. Estructura. Consiste en una cadena principal de hidrocarburo con grupos iónicos colgantes, a menudo copolímeros de etileno y ácido metraquílico. Estos son esencialmente los polímeros, bueno, en este caso el monómero básico es etileno o ácido metraquílico y yo lo convierto en un copolímero, es decir, uno es el metileno con ácido metraquílico. Eh, Propiedades: son materiales termoplásticos de excelente resistencia a la abrasión, es decir, resisten completamente, ya lo vamos a ver en el ejemplo de para dientes, resiste completamente el desgaste, por eso la abrasión, la transparencia y la buena compatibilidad biológica en usos médicos. Y en aplicaciones industriales se utiliza en películas de embalaje. También el polímero iónico viene para embalar, la mayoría del embalaje es polímero iónico, el ionómero. Cubiertas de pelotas de gol, muy importante en este caso porque es mucha resistencia y de unión, no se va a mantenerse en el tiempo. Las membranas, las cintas de sellado y los elastómeros termoplásticos también. El elastómero que mezclado con termoplástico genera con el ionómero una resistencia distinta completamente. Vamos a ver los ejemplos. En el primer ejemplo que tenemos, estos son los polímeros iónicos ya hechos como en especie de, ¿cómo diríamos? La base para producir, como por ejemplo, aquí tenemos en la imagen en la parte superior derecha, tenemos los dientes hechos de polímeros iónicos, precisamente por esa capacidad de abrasión, de resistencia. Muy mezclado en la parte odontológica. También se puede utilizar como vemos aquí en las películas de embalaje, todos los elementos de embalaje son hechos en ionómeros. Estos elementos de embalaje, ¿sabes? Lo que llamamos Emboplas, comúnmente en Venezuela, el Emboplas es una marca comercial igual. El Emboplas, ese es un ionómero. También se puede utilizar de recubrimiento, aquí traes el recubrimiento de pelotas de gol o incluso en los adhesivos, esas famosas adhesivos transparentes, esos adhesivos transparentes plásticos que lo que llamamos en Venezuela es tape, aunque tape es una marca comercial, la denominación correcta es cinta adhesiva. Esa denominación cinta adhesiva también utiliza el ionómero como tal, porque tiene una capacidad de resistencia mucho mayor. Entonces aquí tenemos los ejemplos para utilizar el ionómero como recubrimiento, es una membrana plástica que cubre completamente, para cintas de sellado, pelotas de gol, membrana, todo lo que podemos utilizar por su capacidad de resistencia y unión. Ok. Tenemos los poliamidas, que son polímeros de alto rendimiento caracterizados por su alta resistencia mecánica, tenacidad y estabilidad térmica, formando enlaces de amida. Son fundamentales para sustituir metales en la industria, sobre todo automoción y engranaje, al igual que ya lo vimos en otros la semana pasada, y en la fabricación de textiles técnicos, cuerdas y componentes electrónicos, sobre todo en eso, en cuerdas y componentes electrónicos. Características principales. Resistencia: posee una gran capacidad de carga, resistencia a la tracción, es decir, al desgaste y a la fatiga, lo puedes mover y no se va a desgastar tan rápido. Resistencia térmica y química, soportan altas temperaturas y muchos productos químicos. Higroscópicas, es decir, que son resistentes o absorben humedad, lo que puede afectar su estabilidad dimensional, es decir, al absorber la humedad va a cambiar la dimensión de ellos. Tienen versatilidad, pueden ser inyectadas, moldeadas, extruidas, como vimos que el plástico se crea con inyección, con moldeo, con extrusión, además de ser reciclables por ser termoplástico.
Tenemos los tipos comunes, el nylon que puede ser nylon PA6 o P66, ampliamente utilizado en ingeniería en textiles. Aquí tenemos los tipos comunes como el nylon, ampliamente utilizado en textiles. Aquí tenemos nylon, las famosas cuerdas de nylon que tienen una resistencia muy fuerte, pero que al unirse el agua puede cambiar la dimensión del nylon. Tenemos los aramidas como Kevlar y Nomex. Los Kevlar y Nomex son marcas comerciales, son poliamidas con alta resistencia al fuego y al impacto. Entonces, Kevlar y Nomex son poliamidas, aquí tenemos resistencia al impacto, y los Kevlar y Nomex son esencialmente utilizados por ejemplo, en cubrimiento de tela para bomberos, para resistencia de bomberos y resistencia al agua. Esto que está aquí es nylon también, se me había olvidado que esto es nylon y nylon. Estas las dos cosas que están aquí arriba. Esto es nylon en cuerda y esto es nylon en vestimenta. Y este es el Kevlar o el Nomex. Kevlar, por ejemplo, se utiliza en guantes para bomberos, para que aguanten el calor y que yo pueda agarrar cosas calientes. Y el Nomex se utiliza en cubrimientos, todos los trajes que cubren completamente a los bomberos cuando entran a resolver un problema de un incendio, todo eso, y que le permite la resistencia al calor. Esa es una maravilla, estas telas elaboradas termoplásticos. Sobre todo el impacto también del Nomex es muy importante. Y tenemos las poliestalamidas, PPA, que ofrecen mayor estabilidad dimensional frente a la humedad. También son telas de alta resistencia a la humedad. Aquí tenemos un PPA, una tela de PPA, que si tú la mojas, el agua se va a quedar estancada completamente. También se puede utilizar para elementos para cubrir con agua, como también lo hablamos la semana pasada, para carpas, ¿cómo se llama? Protección al sol, de estas carpas gigantes, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos nylon, las dos primeras, abajo tenemos el Kevlar y el Nomex, y aquí tenemos el PPA. Tenemos el policarbonato, muy bien que no hemos hablado del policarbonato, porque ya lo hablamos cuál es la base la semana pasada. El policarbonato es un termoplástico de ingeniería transparente, ligero y extremadamente resistente, ampliamente utilizado en construcción, seguridad y diseño. Ofrece alta protección UV. La maravilla del policarbonato es la resistencia a los rayos UV. Por eso se utiliza mucho en lentes. Aislamiento térmico también y en maleabilidad, siendo ideal para techos, para cobertizos, para invernaderos, luminarias y escudos. En el caso del policarbonato es mucho mejor que el que hablamos la semana pasada del plexiglass. El policarbonato es mucho mejor en el caso de construcción de invernaderos por su resistencia al calor y mantenimiento del calor. Existen de tipo sólido, existen de tipo alveolar y de tipo corrugado, dependiendo del que vamos a utilizar. Características principales, bueno, alta resistencia, es 250 más veces resistentes al impacto que el vidrio. O sea, el vidrio se te puede partir, este es 250 veces más resistente al impacto. Es 50 veces más que el acrílico. O sea, el acrílico que lo vimos tiene una resistencia, el policarbonato es 50 veces más resistente. Es ligero, mucho más fácil de manipular e instalar que materiales tradicionales, por ejemplo el vidrio. Tiene transparencia y aislamiento, permite el paso de la luz natural similar al vidrio, con excelente aislamiento térmico y acústico, especialmente en el alveolar. Protección UV, la mayoría de las láminas cuentan con capa construida contra rayos UV, evitando el amarillamiento y garantizando la vida útil de 10 a 20 años. Y versatilidad, se puede cortar, trabajar en frío y termoformar. Es decir, yo corto la ventaja del policarbonato es que lo puedo cortar en frío, no tengo que calentarlo, al contrario de otros plásticos. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una del uso del policarbonato en techos. Claramente el policarbonato también lo puedo trabajar para crear ese corrugado, como acabamos de ver el ejemplo. Es corrugado, no es sólido en este caso. Es corrugado para crear techos. Aquí tenemos un policarbonato mucho más resistente en la segunda imagen para crear, por ejemplo, invernaderos, porque no solamente soporta el calor exterior, sino el calor interior lo mantiene.
Este es un policarbonato trabajado, como por ejemplo con una transparencia, le coloco luces internas y genero un elemento estético hermoso en la tercera imagen. Y el policarbonato de mayor resistencia, más fuerte, se utiliza no solamente en el caso de lentes de seguridad, sino también en los escudos de seguridad de los policías. Están hechos de policarbonato por ser transparentes y por su alta capacidad de resistencia. Entonces aquí tenemos todas las aplicaciones del policarbonato. Ok, tenemos los poliésteres termoplásticos. Son polímeros de ingeniería versátiles, resistentes y duraderos, caracterizados por su alta resistencia química, excelente estabilidad dimensional y baja absorción de la humedad. Se procesan especialmente mediante el calor y son reciclables. Esa es la maravilla también de los poliésteres termoplásticos. ¿Cuáles son las características? Bueno, la característica principalmente del poliéster termoplástico es que son principalmente cristalinos, lo que le confiere rigidez y buena resistencia mecánica. Tienen como resistencia a la tracción, a la fatiga y también a la radiación UV. Tienen procesamiento, son fáciles de moldear por inyección, a menudo reforzados con fibra de vidrio. Esta es una ventaja porque este termoplástico yo lo mezclo con fibra de vidrio y genero un elemento mucho más resistente a lo que tenía anteriormente. O sea, es capaz de mezclarse con la fibra de vidrio. Incluye elastómeros de poliéster termoplásticos como el famoso TPE, que ofrecen alta flexibilidad y resistencia al impacto. Y en el caso de los poliésteres termoplásticos, ya tenemos el primer famoso poliéster termoplástico, que lo hemos hablado a lo largo de toda la clase, que es el PET, el terefalato de polietileno, que es muy utilizado en botellas, envases y fibras textiles. Es un poliéster termoplástico, aquí se me fue una Y, principales poliésteres termoplásticos, no debería de ser yermoplástico, es termoplástico. Tenemos el PET, entonces, por ejemplo, si tengo un PET de una mayor densidad, de una mayor resistencia, tengo esta botella gigante que tengo aquí. Si tengo un PET de un PET mucho más ligero, puedo incluso, vean ve esta imagen, yo tengo el PET y yo lo doblo y tengo la capacidad de, porque tiene la capacidad de reciclarse. El PET es profundamente reciclable. Yo lo doblo completamente y lo puedo botar. Y obviamente al compactarlo voy a generar el material para el próximo reciclaje. Aquí lo podemos ver en los dos tipos de PET. Este PET, por ejemplo, el primero, tiene una mayor, es un PET, un número mucho más denso, y este es mucho menos denso y por eso puede doblarse más. En el caso del verde, creo que no estoy utilizando el puntero y estoy marcando como si estuviera utilizando el puntero. Este es el que tiene una mayor densidad, este es el que tiene una menor densidad. En cambio, este es de absolutamente mayor densidad, tiene su transparencia, es resistente y puedo cargar el agua. Ahora que compramos agua filtrada, por ejemplo, en la calle, porque el agua de Caracas es bastante complicada. Tenemos el famoso PBT, el terefalacto, todos esos son poliésteres termoplásticos. El terefalacto de polivolutileno, de PBT, utilizado en componentes electrónicos, automoción, conectores debido a su rápida cristalización. Aquí lo tenemos, por ejemplo, que lo podemos utilizar en los teclados. También podemos utilizar el que es lo que hablamos la semana pasada, en las carcasas de ABS también se pueden utilizar. Pero en el caso del teclado, de la capacidad de resistencia del teclado, porque permite automoción, es mucho mejor utilizar el PBT para el teclado directamente. La carcasa la podemos hacer de ABS y todo lo interno lo podemos hacer de PBT, otro tipo de plástico. Y tenemos los famosos elastómeros de poliéster, TPE, que combinan flexibilidad de caucho y la procesabilidad del plástico. Aquí tenemos un elastómero de poliéster que yo estiro completamente y tengo una capacidad de resistencia, y los elastómeros de poliéster son los más utilizados en los instrumentos de esos instrumentos que te estiran para ejercitarnos, pero ten cuidado porque si estiras y no te proteges la cara te puede dar un gran golpe. Por eso estos herramientas que se utilizan en gimnasios de estiramiento, esos son hechos de elastómeros de poliéster. Son poliésteres polímeros termoplásticos. Entonces ahí lo tenemos por su capacidad de estiramiento. En este primero que tenemos aquí y en aquí traes un elemento plástico que tú te colocas en los pies, estiras con las manos y te puedes ejercitarte con él sin ningún inconveniente. Tenemos las polimidas, y vamos a ver la diferencia entre polimidas y los otros, que creo que son las últimas dos cosas que vamos a ver.
Las polimidas son polímeros de alto rendimiento, tanto termoestables como termoplásticos. Es decir, las polimidas pueden tener una parte termoestable y una parte termoplástica, caracterizados, sí, obviamente, si son capacidades reciclables, son termoplásticos, sí, se mantienen y no pueden reciclarse, son termoestables, caracterizados por su excepcional estabilidad térmica, resistencia química y propiedades mecánicas a temperaturas extremas. Se sintetizan a través de la policonsideración de dianhíbridos y diamidas, por eso son polimidas, siendo cruciales en las industrias aeroespaciales, electrónicas y de recubrimientos. Quizás lo más importante de las polimidas es el uso de lo espacial, lo electrónico y el recubrimiento. Y vamos a ver las características principales porque la resistencia térmica de los polimidas es muy alta. Mantiene una integridad estructural a temperaturas muy elevadas, es decir, los polimidas permiten a menudo por encima de 300 y 400 grados centígrados mantener su estabilidad estructural. No pierden la estabilidad estructural, por eso están a medio camino entre termoestable y termoplástico. Propiedades mecánicas, perdón, propiedades mecánicas y eléctricas. Poseen gran resistencia y rigidez y resistencia a la radiación y el aislamiento eléctrico. Entonces, eso es quizás lo más importante por la capacidad como soporta la alta temperatura, soporta la radiación y tiene una mayor aislamiento eléctrico. Variedad se puede encontrar con resinas, películas como Cacton, vamos a ver ahorita eso que es Cacton, los recubrimientos y espumas. Y recubrimientos se utilizan para mejorar la resistencia a rayaduras como protección de diversas aplicaciones. Es muy importante eso porque también las polimidas pueden servir como un aditivo adicional para otros plásticos. Tenemos los circuitos impresos. Los circuitos impresos, por su alta capacidad de resistencia, están hechos de polimida. Estos circuitos están hechos en plástico. Esto es un plástico polimida. Y yo imprimo el circuito impreso y le coloco aparte el metal dentro del circuito impreso. Soy capaz de imprimirlo y el circuito impreso lo puedo mover porque tiene una capacidad de resistencia. Dentro de los polimidas están las famosas láminas polarizadoras, que las conocemos claritos en los autos, que recubren los autos completamente. Esos son polimidas. Recubren el auto para que no puedas ver hacia adentro. Y obviamente tú puedes ver hacia afuera, pero la persona de afuera no puede ver hacia adentro. Tenemos el Cacton que es una marca comercial, es una película que se puede utilizar como está conectada. Entonces el Cacton es una película que se puede que se puede conectar, se puede utilizar, no se puede conectar porque está en conexión, se puede utilizar como cinta adhesiva de muy alta resistencia. Es una cinta adhesiva muy cara porque es de muy alta resistencia. Es una cinta adhesiva además que mantiene el calor y por lo tanto tiene un precio muy elevado. Y también puedo recubrir a partir de polimida. Este es un recubrimiento de polimida donde yo recubro alguna superficie y esa superficie va a generar una capacidad de resistencia al calor sorprendente. Entonces ya tenemos las láminas polarizadoras, las láminas que utilizamos en los carros, imprimir en circuitos impresos, Cacton y recubrimiento como parte de las aplicaciones de los polimidas. Y ahora hablamos de la poliolefina. La poliolefina es un polímero termoplástico versátil y resistente derivado de la polimerización de olefinas. Es decir, yo polimerizo el etileno y el propileno y creo poliolefina, un polímero, provenientes del petróleo y del gas natural. El etileno y el propileno son provenientes de petróleo o de gases naturales que tenemos. Por eso es la importancia también del sentido de los gases naturales, ¿cómo se llama? Los yacimientos de gas natural. Comúnmente utilizado en embalajes, también se utiliza el embalaje de la poliolefina, como el film retráctil, las tuberías, los juguetes y también en botellas. Se caracteriza por su excelente resistencia química y flexibilidad y durabilidad, siendo el polietileno y el propiotileno, PE y PP, sus formas más comunes. Entonces lo que llamamos poliolefina tiene dos: polietileno y propiopileno, que también lo hemos hablado en otras clases anteriormente. Solo que estamos ya repasando para aclarar cuáles son todos los termoplásticos.
Bueno, primera característica principal es un termoplástico formado por carbono e hidrógeno, es porque viene del gas natural o viene de algunos elementos del petróleo, es decir, es producto de la naturaleza. Tiene alta resistencia química, versatilidad, durabilidad, en muchos casos transparencia y flexibilidad, incluso a bajas temperaturas. Al contrario del que estamos hablando, ahorita que hablamos del polimida con respecto a las altas temperaturas, la poliolefina tiene resistencia a bajas temperaturas. Usos: el film del paque es retráctil, se puede utilizar en botellas, en tuberías, en juguetes, en envases de alimentos, en recubrimientos de cables y en componentes automotrices también. Y las ventajas: es fácilmente reciclable, resistente a la corrosión y lo más importante, que es muy ligero. Entonces ya tenemos la poliolefina como elemento ligero. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de poliolefina, los tipos más comunes de poliolefina. Tenemos el polietileno de baja densidad, Low Density Polyethylene, que de ahí viene LDPE, el nombre en inglés, la baja densidad. Que se utiliza esencialmente, el polietileno es esencialmente de baja densidad para el film, las películas transparentes y las bolsas. Las bolsas son hechas de polietileno de baja densidad. Está el polietileno lineal de baja densidad, Linear Low Density Polyethylene, el LLDPE. Se utiliza para film también, pero el film en este caso es estirable, al contrario del primero, que solamente cubre, el segundo estira. Y se puede utilizar para los empaques industriales, como ya lo hemos visto en otros. La idea del polietileno es que es mucho más económico que los otros tienen una mayor resistencia. Por ejemplo, el film de polimida indudablemente es muy resistente al calor. Igual el film que vimos de teflón, bueno, no del teflón, de los elementos de los fluoroplásticos, que tienen un film que puede resistir al calor completamente. Al contrario, este film no lo permite, el polietileno de baja densidad no permite resistencia al calor. Tenemos el High Density polietileno de alta densidad, especialmente utilizado en botellas, contenedores rígidos y tuberías. Tiene una mayor resistencia en este caso. Tenemos el polipropileno, PP, que se utiliza esencialmente en envases de alimentos, recipientes para microondas y componentes electrodomésticos. Muy importante en este caso el propileno para eso, por su resistencia y sobre todo la ligereza. En este caso estos son elementos muy ligeros, plásticos muy ligeros. Y tenemos el film de poliolefina, que es muy usado para retractilado debido a su brillo y resistencia. Vamos a ver cuáles son cada uno para que lo entendamos claramente. Entonces, el polietileno de baja densidad, el film transparente que tenemos aquí, las famosas bolsas transparentes que utilizamos en para comprar en los supermercados. Esas bolsas que sacamos y que a veces no sabemos cómo abrirle para conseguirle el filito, esas bolsas son de polietileno de baja densidad. El polietileno final de baja densidad es el film estirable. Ese film, es decir, ese empaque transparente, es que lo estiro y cubro completamente y que utilizamos para cubrir nuestras casas completamente, los alimentos, por ejemplo, o para cuando yo tengo una olla y yo quiero cubrirla completamente con el film y yo lo estiro y se cierra. Ese es el polietileno de baja densidad. Tenemos el HDPE, polietileno de alta densidad, utilizado en botellas, contenedores rígidos y en tuberías como estas que están aquí. Estas son tuberías de polietileno de alta densidad. Son muy resistentes, pero son muy ligeras. Tenemos el propileno en base de alimentos como los famosos Tupperware. Nuestros Tupperware son hechos de propileno, resistentes, aptos para microondas y componentes electrodomésticos también. Pero qué más común que utilizar el propileno para calentar en nuestro microondas y ser felices cuando queremos calentar nuestra comida que nos llevamos si nos toca trabajar. Y tenemos por último los poliviniles, creo que es lo último que vamos a ver si no me equivoco. Son polímeros termoplásticos derivados de cloruro de vinilo, por eso son poliviniles, cloruro de vinilo, esenciales industrialmente por su versatilidad, durabilidad y resistencia. Se usa masivamente, destacando alta resistencia química al impacto y al desgaste. Y los tipos principales, el más famoso, que lo hemos hablado también en clase, es el policloruro de vinilo, el PVC, termoplástico altamente resistente a la corrosión y a los químicos. Es el más utilizado en todos los elementos, en todos esos envases y potes que tenemos en nuestra casa, para la gelatina del cabello, para las cremas femeninas, para los champús.
todos ellos son hechos de PVC. Se usa en tuberías, sabemos que el PVC es muy típico para las tuberías, pero se usa también para construcción, para perfiles, para envases y para aislamiento eléctrico. Y aquí tenemos un ejemplo de envase que no había traído, un ejemplo de envase hecho en PVC. Nuestro famoso envase que tiene un filito fastidioso cuando metemos la mano y ese filito no nos termina de dejar sacar, cuidado con cortarse con ese filito hecho en PVC. Tenemos el polivinil butiral, el famoso PVB, de alta elasticidad y capacidad de retención, protegiendo contra impactos y rayos UV. También se puede utilizar en sustituto del vidrio en este caso. Uso láminas de seguridad en vidrios laminados para automoción y arquitectura. Este es el vidrio de alta moción y arquitectura, estos vidrios de PVB. Se utiliza sobre todo el PVB para unir dos piezas de vidrio, a veces vidrio de seguridad. El vidrio de seguridad se utiliza vidrio y en el medio un PVB, y el PVB es el que permite la unión de los dos vidrios y ese vidrio va a tener una mayor resistencia. Ese vidrio de seguridad tiene PVB. El polivinil, en el caso, aquí me faltó el polivinil solo, me faltó colocarle ahí ¿cómo es que lo llaman? Su puntico, que eso lo llaman bullet, su bullet. Es durable, no marca superficies y ofrece desplazamiento silencioso y se usa esencialmente en ruedas para carritos, las famosas ruedas para carritos, las famosas ruedas de muebles, esas ruedas que tenemos en nuestros carritos de supermercado, esas famosas ruedas que tienen mesas de médico, todas esas son ruedas hechas en polivinil, solo único polivinil. Estas ruedas que tenemos aquí, tenemos las famosas ruedas anaranjadas, por ejemplo. Y con esto terminamos. Ya vimos todos los termoplásticos, creo que no quedó ya nada para hablar de los termoplásticos, se faltaba alguno. No vimos todo, PVB, PVC, PET, la semana pasada hablando de, fluoroplásticos esta semana, la semana pasada hablando de ABS, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dudas y comentarios, opiniones, conflictos. Creo que quedó bien. Creo que quedó claro todo. Si no puedes hablar, puedes escribir en el chat igual. Ok, para ya terminar la clase. Entonces, ¿cuál es la idea pensando en el proyecto final? Hemos visto ahorita todos los tipos de plásticos, termoplásticos. Hemos visto, vamos a ver la semana que viene, en la clase número 7, el termoestable. Entonces, ve pensando en un objeto que quisieras realizar, un objeto de diseño industrial, un objeto que yo diga, mira, este es el objeto que yo voy a hacer, ok, y lo voy a hacer con plástico, es decir, un objeto que tenga la capacidad y la maravilla de hacerse con plástico. Piensa en eso. Y entonces piensa, ¿cuántos tipos de plásticos voy a utilizar? Si utilizo termoplástico, ¿por qué voy a utilizar ese plástico? ¿Qué características tiene que me permite escoger ese tipo de plástico? ¿Qué características tiene que no me permite escoger otro tipo de plástico y ese? En el caso de termoplástico, y si es termoestable, ¿por qué escojo este termoestable y no escojo el otro? ¿Por qué selecciono ese termoestable y no selecciono el otro? Esa es la idea de pensar. Entonces, siempre yo planteo la división del anteproyecto en dos partes. La primera parte yo tengo que voy a agregar al portal, después de que agregue también cada una de las grabaciones y el material de apoyo. La semana que viene, la semana 7, vamos a conversar acerca de qué propuesta y qué plásticos tienes y cuál es la idea inicial para que yo te dé la orientación final. Entonces, en la primera parte del proyecto, que se llama proyecto final, es cuáles son los termoplásticos que vas a utilizar, cuáles son los termoestables que vas a utilizar y por qué. Cuáles son, definir esas características de cada uno, definir por qué los vas a utilizar. Ya tenemos esa primera parte. Y la segunda parte es ya presentar como tal, el diseño como tal, o sea, la propuesta. Recuerda que vamos a llegar a una propuesta, no tienes que hacerlo completamente, no tienes que mostrarme el objeto hecho, no es la idea. La idea de la propuesta es entonces decir, bueno, este es el objeto, en esta parte se usa este termoplástico, en esta parte se utiliza este termoplástico, en esta parte se utiliza este termoestable, en esta parte se utiliza este termoestable.
y explicar por qué lo estás utilizando en cada una de las partes, cuáles son las características propias que tiene. Y sí, como estamos hablando un poco de la teoría del material, la tecnología del material, llegar ahora, si yo lo voy a realizar, o sea, si yo como un proyecto a futuro, si yo lo llego a realizar, ¿con qué técnica voy a hacer la realización? ¿A partir de qué lo voy a realizar para que ya quede casi como un prototipo? Esa es la idea del proyecto final. Ok, igual la semana que viene podemos aclarar dudas. Recuerda entrar en el portal para que realices primera, segunda y tercera asignación, para que realices segundo y tercer hilo. Recuerda hacer el primer examen. Después de la clase de la semana que viene, clase 7, estará disponible el segundo examen. Y recuerda entrar en participación para responder. Y si tienes alguna duda, sabes que tenemos el WhatsApp para conversar en caso de algún inconveniente. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna duda, entonces nos vemos la semana que viene. Terminamos con la sexta clase de tecnología práctica del material. Ok.